Muy buenas tardes para todos. ¿Cómo les terminó de ir anoche? ¿Bien? Bueno, muy bien. ¿Qué tenían de tarea que leer? El capítulo 1 de la primera a los Corintios. ¿Por qué? Porque nos pone un polo a tierra. Nos hace identificar quiénes fueron llamados por Dios al ministerio de la formación. Y cómo nosotros estamos también obligados a trabajar en la unidad. Voy a leer rápidamente algunas cosas de ese texto que creo que son muy importantes para poder tenerlas claras para lo que nosotros necesitamos revisar en nuestro proceso de crecimiento, de aprendizaje, de maduración. Por eso les propuse que leyeran el capítulo 1 de la primera a los Corintios. Hay algunas cosas sobre las que quiero llamar la atención para que podamos nosotros estar atentos. El verso 11, mire su Biblia por favor, capítulo 1 de la primera a los Corintios, el verso 11 y siguientes. Miren lo que plantea Pablo. Porque hermanos míos, estoy informado de ustedes por los de Cloé, que existen discordias entre ustedes. Me refiero a que cada uno de ustedes dice, yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Kefas, yo de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por ustedes? ¿O han sido bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios por no haber bautizado a ninguno de ustedes fuera de Crispo y Gayo, así nadie puede decir que han sido bautizados en mi nombre. Sí, también bauticé a la familia de Estéfanas. Por lo demás no creo haber bautizado a ningún otro, porque no me envió, escuche eso, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. Y no con palabras sabias, ojo, y no con palabras sabias, para no desvirtuar la cruz de Cristo. Pues la predicación de la cruz es una locura para los que se pierden, más para los que se salvan, es decir, para nosotros es fuerza de Dios. Porque dice la Escritura, destruiré la sabiduría de los sabios e inutilizaré la inteligencia de los inteligentes. Escuchen esto, formadores de los grupos y de las comunidades de la Renovación de Washington. Escuche esta pregunta. Verso 20, subráyenla. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el docto? ¿Dónde el intelectual de este mundo? ¿Acaso no entonteció Dios la sabiduría del mundo? De hecho, como el mundo mediante su propia sabiduría no conoció a Dios en su divina sabiduría, quiso Dios salvar a los hombres mediante la locura de la predicación. Así, mientras los judíos piden signos y los griegos buscan sabiduría, escuche, nosotros predicamos a un Cristo crucificado, escándalo para los judíos, locura para los gentiles, mas para los llamados, lo mismo judíos que griegos, un Cristo, fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Porque la locura divina es más sabia que los hombres y la debilidad divina más fuerte que los hombres. Miren, hermanos, quienes han sido llamados, escuchen, quiero que por favor subrayen esta última parte del capítulo 1. Escuchen. Quienes han sido llamados. No hay muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos de la nobleza. Más bien,
Dios ha escogido los locos del mundo para confundir a los sabios, y ha escogido Dios a los débiles del mundo para confundir a los fuertes. Lo plebeyo, lo despreciable del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para reducir a la nada lo que es, para que ninguno se gloríe en la presencia de Dios. De Él les viene a ustedes que estén en Cristo Jesús, al cual Dios para nosotros hizo sabiduría de Dios, justicia, santificación y redención, a fin de que, como dice la Escritura, el que se gloríe en el Señor. Amén. Nunca se le olvide a usted por qué el Señor lo llamó al ministerio de la enseñanza, al ministerio de la evangelización. Porque Dios llamó a lo frágil, a lo débil, a lo plebeyo, a lo despreciable, para mostrar en él su sabiduría, su conocimiento y el poder de Dios. Oigan, amigos, luchen con todas sus fuerzas contra la soberbia, contra la vanagloria, contra la falta de humildad. Porque en este texto ha quedado clarísimo que Jesús llamó no porque ustedes sean los más sabios, los más fuertes, los más conocedores. Ustedes fueron llamados y ustedes son los primeros que tienen que abrazar su fragilidad, su debilidad, su vulnerabilidad. Reconocer que no se la saben todas. Reconocer que necesitan estudiar. Reconocer que necesitan profundizar. Reconocer que necesitan investigar. Pero sobre todo, reconocer que necesitan ser ungidos por la sabiduría de Dios. El gran carisma que ustedes deberían pedirle al Señor para desarrollar su ministerio como maestros es la palabra de sabiduría. La palabra de sabiduría como don carismático. La palabra de sabiduría. Ojalá los líderes de los grupos que están aquí, de las comunidades que están aquí, hicieran un esfuerzo por ahondar en el carisma de la palabra de sabiduría, que es la que llega a profundizar y a tener una honda claridad del misterio de Dios para poder enseñarle a la gente. Cerremos el capítulo 1, se los dejé para que lo leyeran por dos grandes razones. La primera, cuidado con dividir a la gente. Pablo es clarísimo. Me he enterado que unos dicen que siguen a Pablo, que otros dicen que siguen a Apolo, de otros dicen que siguen a Cristo, que otros dicen que siguen a Cefas. Y Pablo grita, llamando la atención, regañando a la gente. ¿Acaso está Cristo dividido? Cuidado con usar la formación en sus clases de crecimiento para dividir a su comunidad y hacer que a unos los sigan unos y a otros los sigan otros. Cuidado. Dios les va a pedir cuentas de eso. Dios les va a pedir cuentas de hacer que la gente ponga la mirada en ustedes y no en Jesús. Y peor aún, Dios les va a pedir cuentas si ustedes en sus clases empiezan a formar guetos que los sigan a ustedes y que menosprecien a otros formadores. Cuidado. ¿Acaso está Cristo dividido? Usted no tiene el derecho de dividir en su grupo de oración
Usted no tiene el derecho. Además, el texto dice, ¿o acaso ustedes se creen que son muy buenos? Si ustedes son un poco de locos, eso les dice Pablo. Ustedes son un montón de gente frágil. Ustedes son un montón de gente débil. Ustedes son un montón de gente en proceso. Eso está diciendo Pablo al final de su texto. Dios llamó lo frágil, lo despreciable, lo rechazado. ¿Para qué? Para mostrar su poder a través de ustedes en su formación, en sus clases de crecimiento. Así que, ¿de qué se van a vanagloriar? Por eso, ¿cómo termina el texto? Y si de algo hay de glorificar, de gloriarse, gloríense en el Señor. Gloríense en el Señor. A ver, dígale al que está en su mesa, valora tu fragilidad y gloríate en el Señor. Cuando usted tenga eso claro, usted va a ser un buen maestro, usted va a ser un buen profesor. Valore su fragilidad y gloríese en el Señor. Es decir, reconozca que la gracia, que la gloria de Dios toca la vida de la gente a través de usted, que no es usted. Gloríese en el Señor. Amén. Muy bien. Demos un paso adelante y digamos hoy que el carisma de la enseñanza, o mejor, la enseñanza, voy a aprovechar este trípode que tiene aquí Aldo. Todo el mundo mire aquí por favor. La enseñanza tiene 3 patas. ¿Ustedes cómo le llaman a esto? ¿Trípode? ¿Tripié? En Colombia decimos trípode. ¿Por qué? Pues porque tiene 3 patas. ¿Sí? La enseñanza tiene 3 patas. Primera pata. La enseñanza es un carisma. Carisma. Es decir, es un regalo que Dios le dio a su comunidad. Ojo lo que estoy diciendo. La enseñanza es un regalo que Dios le dio a su comunidad y que se lo ha confiado a usted para que usted lo administre. Pero eso no es suyo. Es de la comunidad. No es del Señor. Es de la comunidad. La primera pata, cuando hablamos en términos de pastoral, de teología pastoral, decimos, la primera pata se llama carisma. La enseñanza es un carisma. ¿Qué significa que sea carisma? Se los dije anoche, y es que debe ser confirmado por la comunidad. Confirmado. Todos los carismas deben ser confirmados por la comunidad. Todos. La xenoglosia, por ejemplo. ¿Saben qué es la xenoglosia? Orar en lenguas, cantar en lenguas, interpretar las lenguas, dar mensajes en lenguas. Xenoglosia. Debe ser confirmado por la comunidad. La profecía debe ser confirmada por la comunidad. El canto, imagínese que usted cree que canta lindo, lo que pasa es que se le escucha feo. Eso lo debe confirmar la comunidad. Hay gente que cree que canta lindo, pero se le oye feo. Y entonces ahí necesitamos que venga el encargado de la comunidad y le diga, hermanita, le tengo una noticia. Le voy a poner esta grabación. Escuche.
Eso que suena no es un gallo, es usted. Ay, hermanito, pero yo pensé que yo cantaba lindo. Sí, es posible que Dios piense eso, pero sus hermanos no. Porque Dios es amplio en misericordia, sus hermanos tienen oído corto. Necesitamos que los carismas sean confirmados por la comunidad. Usted no puede poner a alguien con los niños que no tenga ese carisma. Termina haciendo más daño. Usted no puede poner a alguien en la puerta a hacer la acogida si es una persona que tiene mala cara todo el día, que todo el día anda con cara del cólico. Pues ¿quién va a querer volver si la persona que lo saluda es del ministerio de despedida y no de acogida? Todos los carismas deben ser, y la enseñanza cuanto más. ¿Cuánto más? Porque puede que usted diga, pero es que yo soy buenísima enseñando. Mire mi clase, está ordenadita toda. Sí, señora, pero usted lo que tiene es el carisma de sanación, especialmente de personas que sufren de insomnio. Porque usted empieza a dictar la clase y la gente se duerme. Entonces, ¿qué tiene? Pues la sanación de los que sufren de insomnio. Los que no pueden dormir en la casa van a su clase para poder dormir en clase, para poder recuperar el sueño. Usted no tiene pero hermanito, si yo todo lo digo ordenadito, sí, hermanita, pero duerme a todo el mundo. No tiene el carisma. Y óiganme, le tengo una noticia. ¿El carisma se tiene o no se tiene? Usted no le puede decir al que canta horrible, hermanito, pero échele ganas que en unos años usted va a afinar. No afina, no afina. ¿Por qué? Porque no es su carisma. ¿Se tiene o no se tiene? Óiganme, y no todos los que predican son buenos para la enseñanza. En esto hay que tener una distinción. Una cosa es el carisma de la predicación y otra cosa es el carisma de la enseñanza. Y son dos carismas diferentes. Yo conozco unos grandes profesores que son pésimos predicadores. Conozco unos tremendos predicadores que cuando están en clase son desordenadísimos y la gente dice, pero no le pude seguir el orden porque no supe qué dijo. Pero son tremendos predicadores. Usted le da un micrófono a ese tipo, lo pone delante de una asamblea y el tipo es un tremendo predicador. Pero lo mete en un salón de clase con 30 personas y la gente se aburre. No le entiende. Son dos carismas diferentes. Y hay gente que tiene unos y hay gente que tiene otros. ¿Y qué hay que hacer? Discernir y confirmar. ¿Para qué? Para acompañar. ¿Se acuerdan de lo que hablamos ayer? Discernir, confirmar, acompañar. Discernir, confirmar, acompañar. Primera pata del trípode de la enseñanza es un carisma que no es suyo, que es de la comunidad, que Dios se lo dio a la comunidad para que usted lo administre. Y por eso la comunidad que lo acompaña debe acercarse y decirle, cuénteme cómo va. Vamos a evaluar. Oigan, amigos, no le tengan miedo a la evaluación. No le tengan miedo a la evaluación. Todos estamos llamados a mejorar. Y los coordinadores de los grupos deben generar procesos de evaluación permanente, especialmente de sus profesores de sus crecimientos. Deben evaluarlos. Deben buscar criterios objetivos y subjetivos para evaluar a sus formadores. Preguntarle a los estudiantes, llénenme esta encuesta, vamos a preguntar sobre el profesor Stuart Benalcázar. Cuéntenos cómo le va, y hace 5 preguntas. ¿Qué tal con el contenido? ¿Qué tal con la metodología? ¿Cómo le va a él en la preparación? ¿Tiene o no tiene el carisma? Y usted responde. Pero para evaluar al profesor Stuart Benalcázar de la comunidad, le vamos a preguntar a los otros 3 profesores.
porque eso se llama una evaluación de pares. No solo los estudiantes, sino los pares. Los pares que deben ir y sentarse de vez en cuando. Y usted dice, vamos a evaluar al profesor Álvarez, profesor Stuart. Vaya y éntresele a mitad de una clase y siéntese en la mitad de la clase, atrás. Y a ver si al profesor Álvarez le empiezan a temblar las canillas. A ver cómo tiene preparada la clase. Y entonces debe haber una evaluación, una coevaluación de 360 grados. Evalúan los estudiantes, evalúan los otros profesores, evalúan los del equipo timón. ¿Para qué? Pues para mejorar, porque lo importante son los estudiantes. ¿Y qué queremos? Pues que los estudiantes tengan cada vez mejor calidad de profesores, ¿o no? ¿Y qué tenemos que hacer? Pues evaluar a los profesores. Como en cualquier colegio, como en cualquier universidad, como en cualquier instituto de formación, en cualquier parte, hay que evaluar. No le tengan miedo a la evaluación. Porque quienes los van a evaluar son gente que los aman, son sus hermanos. No son el rector del instituto. No, son sus hermanos. Entonces no le tengan miedo, pero háganlo. ¿Por qué? Porque es un carisma. Pero segundo, primera pata, es un carisma. Dios lo da a la comunidad para que usted lo administre. Segunda pata, la enseñanza es ciencia. Primera pata, carisma. Segunda pata, ciencia. Ciencia, es decir, esto que están haciendo estas noches. Formarse. No basta con que sea un carisma, es necesario formarse, es necesario estudiar. Y es necesario estudiar, escúcheme, en contenido y en forma. Contenido y forma. Ustedes deben generar procesos en sus grupos, en sus comunidades, en sus parroquias, para evaluar el contenido del profesor Alex. ¿Es profundo? ¿Es preparado? ¿Investiga? ¿Complementa? ¿O se limita solamente a repetir lo que dice la cartilla? Contenido. Pero además en la forma. Yo mañana, en la última noche de esta formación, les voy a dar algo que yo llamo el decálogo del carisma de la enseñanza. 10 características que debe tener un buen profesor. Mañana voy a hablar de eso. 10 características que debe tener un buen profesor para poder servir en el reino de los cielos desde el carisma de la enseñanza. Pero la segunda pata de nuestro trípode es ciencia. Ustedes, formadores, deben estar formándose permanentemente. Ustedes, formadores, deben formarse en los contenidos y en la forma de enseñar. En los contenidos y en las metodologías, en la manera de enseñar. Debe ser mejor en cada uno de esos aspectos. Tercera pata del trípode. Tercera pata. Arte. Arte. Primera pata, carisma. Segunda pata, ciencia. Tercera pata, arte. Arte. ¿Qué significa arte? Que se mejora cuanto más usted está ejercitándose. Los equipos timón deben tener el ojo afinado para decir, Liliana tiene madera para la enseñanza. Se nota que lo hace bien, tiene madera, pero vamos a pulirla. ¿Cómo la pulimos?
ven, da testimonio en la asamblea. Siguiente paso, ven, entra a clase y comparte una formación de 10 minutos sobre este tema. Y usted los va soltando, como cuando usted le enseña a sus hijos a montar en bicicleta. Primero tienen las dos rueditas al lado y luego usted se la va quitando y luego usted lo acompaña teniéndolo y luego lo va soltando hasta que ese va ejercitándose y ya no se cae y ya no se golpea y ya ahí va creciendo, va mejorando. Arte, es decir, usted favorece los espacios para que la persona pueda exponerse para desarrollar el carisma. Favorezcan los espacios para ver cómo una persona puede organizar las ideas, transmitirlas cuidadosamente, cómo tiene riqueza para poder hacer metodologías diferentes, cómo enriquece esa persona el contenido que va a dictar. Arte, que la persona tenga el espacio para desarrollar el carisma. No basta que tenga formación, es necesario que tenga un espacio para exponerse, para ejercitarse, para tratar de mejorar cada vez más. La enseñanza entonces tiene esas 3 características. Primera, ¿cuál? ¿Es un qué? Es un carisma. Óiganme, quiero decir una cosa a eso. Lo digo sobre pero lo digo sobre todos los carismas. Los carismas no son signos de santidad. Escuche eso que les voy a decir. Ni el hablar en lenguas, ni la profecía, ni la oración por los enfermos, ni la intercesión, ni la música, ni la predicación, ni la coordinación, ni la acogida, ni ningún carisma es signo de santidad. Ninguno. Ni el carisma del presbiterado, ni el carisma del diaconado, ni el carisma del episcopado. Ninguno es signo de santidad. No. Escuche lo que le voy a decir. Son medios para la santificación. No son signos de santidad. No es porque el hermano es muy santo, Dios le dio el carisma de la enseñanza. No, es para que el hermano sea santo, Dios le dio el carisma de la enseñanza. Porque la hermanita es muy santa, Dios le dio el don de lenguas. No, para que la hermanita sea más santa, Dios le dio el don de lenguas. Porque el hermanito es muy santo, le dio el don de la predicación. No, para que el hermanito sea santo, Dios le dio el don de la predicación. ¿Me estoy haciendo entender? Los carismas no son signo de santidad, son medio para la santificación. ¿Me hice entender? Por eso la primera claridad del carisma de la enseñanza es que es eso, un carisma. Pero lo segundo, óiganme, si no lo tiene, no lo tiene. Si no lo tiene, no lo tiene. Y yo espero que aquí pase como debería pasar en los retiros prematrimoniales. ¿Cuándo hay un buen retiro prematrimonial? Cuando al terminar el retiro, una pareja dice, no estamos listos, no nos podemos casar. Pero si ya mandaron las invitaciones, pero si ya pagaron el salón, pero si ya consiguieron las 27 parejas de padrinos que consiguen aquí para tener matrimonio. Padrino de la torta, padrino de las pupusas, padrino de las chatas, padrino de la comida, padrino de la silla, padrino del vestido, padrino del moño, padrino de la liga, padrino de la boda, padrino de la luna de miel, padrino del padrino, padrino de la madrina, madrina del padrino. Ustedes son expertos en padrinos. Pero cuando hay un buen retiro prematrimonial, cuando la pareja termina el retiro y dice,
aunque ya hemos pagado el vestido, la comida, el salón, pero en este retiro, en este curso prematrimonial, nos dimos cuenta que todavía no estamos listos. Podemos aplazar. Ahí uno dice, tremendos profesores que tuvieron en ese retiro. Tremendos profesores que tuvieron en ese curso. Cuando su hijo le dice, mamá, ¿sabe qué? Yo sí me quiero confirmar, pero todavía no, porque fueron tan buenos los catequistas que me hicieron entender que todavía no estoy listo. Pero mi hijo, si ya paga, no importa. Porque fueron tan buenos los profesores que me hicieron descubrir que todavía no estoy preparado. Yo esperaría que ustedes, algunos al terminar esta formación digan, carajo, ¿y será que yo sí tengo el carisma? Y que algunos de sus hermanos de comunidad, sus coordinadores, le digan, hermanita, usted como cantante es buena predicadora. Y que usted no le tenga miedo a eso. ¿Sabe por qué? Porque puede que usted esté empecinado en este carisma y su comunidad esté necesitándola en el que de verdad tiene. No, pero es que yo llevo años siendo profesora. Sí, usted lo que tiene es un tremendo carisma de acogida. Y nos hace mucha falta un carisma de acogida en la comunidad. Tengo buenos profesores, pero no tengo gente en la acogida. Pero si usted está encaprichada a conseguir dictando clase, nos está robando el carisma de acogida que Dios puso en usted. Esto no puede ser por caprichos. Y los coordinadores tienen que tener pantalones. No importa que sea su compadre, acérquese y dígale al compadre, no, pero es que si yo le digo al compadre se nos va a convertir esto en un conflicto familiar. Pero es que usted está ahí no para mantener la paz, sino para cuidar a su comunidad. Pero Pacho es que es el hermano de mi mujer. Pero tiene un montón de gente que no está siendo bien formada. Y usted como coordinador de la comunidad tiene obligación con esa gente. Pero Pacho, ¿cómo se lo diga? Ore, piense, pero dígaselo. Dígaselo. ¿Se acuerdan lo que yo les dije ayer del perro y el hueso? Quítele ese hueso y póngale un pedazo de carne. Cuando usted le ponga la carne, él va a soltar el hueso. Pero si usted no tiene una buena carne que ofrecer, por estar ruñendo el hueso, le va a hacer daño a la gente de la comunidad. Carisma, ciencia, arte. Carisma, ciencia, arte. Ustedes tienen la obligación de cuidar eso. Primera parte de la sesión de hoy, capítulo 1 de la primera a los Corintios, dos cosas. Una, cuidado con las divisiones siguiendo a formadores. Y dos, valoren su fragilidad, porque ustedes fueron llamados no para que sean soberbios, sino para que a través de ustedes se muestre el poder de Dios. Segunda parte, el trípode de la enseñanza: carisma, ciencia, arte. Tienen que trabajar en los tres aspectos: carisma, ciencia y arte. Cuando avancen en eso, entonces ustedes van a estar cada vez más comprometidos con la dimensión y el valor de lo que es el ministerio de la enseñanza. Busquen por favor en el Evangelio según San Mateo dos textos cortitos que nos sirvan para meternos en un aspecto más de esta formación introductoria en el ministerio de la enseñanza. El primer texto en el capítulo 7, los versos 28 y 29. Mateo 7, 28 y 29. Y Mateo 28,
versos 19 y 20. Primer texto, Mateo 7, 28 y 29. Y segundo texto, Mateo 28, 19 y 20. Búsquenlos, por favor, para abordar otro par de ideas del ministerio de la enseñanza, de la formación. El primer texto, Mateo en el capítulo 7, versos 28 y 29. Y segundo, Mateo 28, versos 19 y 20. ¿Listos? Vámonos. Primer texto, capítulo 7 de Mateo, en donde yo quiero, con estos dos textos, ayudarles a entender cuáles son los grandes objetivos de ustedes como formadores. ¿Para qué formamos? ¿Qué buscamos formar en la gente? Y la respuesta es, escuche lo que le voy a decir. Nosotros buscamos formar, primero que todo, se los dije ayer, personas, mejores seres humanos. Pero segundo, nosotros buscamos formar discípulos. Todo lo que ustedes hagan en su formación, allá en su parroquia, en Nuestra Señora de los Dolores, en San Bernardo, en Cristo Rey, en San Camilo, en San Marcos, en el Santuario del Sagrado Corazón, en donde sea que estén, es formar discípulos. Si nosotros entendiéramos eso, cuidaríamos más nuestro ministerio de la enseñanza, nuestro ministerio de la formación. Porque ustedes no buscan dar contenidos, ustedes buscan formar gente. Y estos dos textos de Mateo nos ayudan a comprender, a dimensionar esto. En el capítulo 7, los versos 28 al 29, dice así: y sucedió que cuando Jesús acabó estos discursos, la gente se asombraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como sus escribas. ¿Cuál es la característica fundamental de ese texto? ¿Cómo es la formación que da Jesús? ¿Y qué significa autoridad? ¿Cuál es la autoridad de Jesús? Que no es como la de los escribas. ¿Los escribas tenían fundamentos? ¿Sí o no? Claro, eran tremendos teólogos. ¿Los escribas tenían formación y estructuración? ¿Sí o no? Sí. Eran tremendos maestros. Pero ¿por qué la gente decía que Jesús tenía autoridad y quedaban sorprendidos de la enseñanza de Jesús? Estos dos textos este texto que les estoy contando es para hablarnos de el fundamento del ministerio de nosotros es Jesús. Jesús es el modelo de maestro. Él es el maestro. Y lo comparaban con sus maestros, que eran tremendos formadores.
que eran grandes predicadores. Pero la gente no quedaba asombrada de la enseñanza de los escribas. La gente quedaba asombrada de la enseñanza de Jesús porque lo hacía con autoridad y no como los escribas, no como los catequistas de ellos, no como los teólogos de ellos, sino con autoridad. ¿Cuál será entonces la autoridad de Jesús que impacta la vida de la gente que lo escucha? No los escucho. Díganme algo. Los carismas, dicen allá. Yo estoy de acuerdo con ustedes dos. Y es la coherencia entre lo que se dice y cómo se vive. ¿Saben cuál es el gran problema de ustedes, los maestros? Que la gente que está tomando clase con ustedes en el curso de crecimiento, luego se los encuentra en el supermercado. A mí me pasó hace 15 días una cosa muy interesante. Estaba yo predicando en Ecuador, en una ciudad que se llama Loja. Estaba predicando el retiro anual de servidores de la renovación carismática de la diócesis de Loja. Y me estaba quedando yo a dormir en casa de la coordinadora diocesana. Terminando el retiro, ella, que se llama María Alejandra, con su esposo y su hija, me dicen: Pacho, ¿qué quieres comer? Y yo les dije: no, lo que sea. Y le dije a la nena, tienen una nena de 10 años, María Gracia, ¿tú qué quieres comer? Y ella dijo: ay, yo quiero pizza. Y ella me miró como buscando complicidad en mí, ¿no? Como yo sé que si yo miro a Pacho y convenzo a Pacho, mis papás no van a poder decir que no. Y entonces cuando ella me dice: yo quiero pizza, y me mira, yo le digo: uy, sí, qué rico, pizza. Y los papás me miran por el retrovisor del carro como... Y entonces yo le dije: me parece fantástica tu idea. Y entonces le dije: ¿y en dónde te gusta la pizza? Y ella tiene 2 lugares. Y dijo: en tal parte. Y el papá dijo: ya, vamos a comer pizza allá. Nos fuimos a comer pizza. Llegamos y nos sentamos, pedimos la pizza. Cuando estábamos comiendo pizza, riéndonos, no sé qué, como a los 10 minutos, viene una niña, como de unos 4 o 5 años, y se acerca a donde María Alejandra y la abraza y le dice: profe, María Alejandra. Y ella se voltea, la mira, Claudita, y la abraza y la besa. María Alejandra es profesora de niños de quinto de 5 años, de 6 años de edad en el colegio. Y ella me dice: María Alejandra, ¿qué tal que yo hubiera estado diciendo aquí alguna barrabasada? La niña estaba en la mesa de al lado, solo que no se habían dado cuenta. Y María Alejandra dice: ¿qué tal que yo hubiera estado aquí diciendo alguna barrabasada? ¿Qué tal que a ustedes los encuentren diciendo o haciendo alguna barrabasada los que están tomando curso de crecimiento con ustedes? En la pizzería, en el Target, en Marshall, en Rose, haciendo fila entrando al cine. Lo que impactaba a la gente de Jesús era su consistencia, su coherencia, que su enseñanza no estaba reducida al salón de clase, porque no habían salones de clase. La enseñanza de Jesús sucedía en la vida diaria. Oigan, ustedes forman a la gente para la vida diaria.
y forman a la gente en la vida diaria. Ahí está la clave de ustedes como maestros. Y es que sean coherentes. Que la gente diga, es que a la profesora que dicta clase en el segundo nivel de la escuela de crecimiento, yo le creo. Yo le creo. Que ustedes sean creíbles. Escuché la gran palabra para ser discípulos, es ser creíble. Ojo, no es ser infalible. Levanten la mano los que saben que van a meter la pata. Algunos hicieron así. Claro. Es que el tema de la autoridad no está en no meter la pata. El tema de la autoridad está en que quien me ve meter la pata, me ve meterla porque estoy luchando por ser mejor. Y ahí está la credibilidad. La credibilidad de ustedes no está en ser infalibles, no está en que no se equivoquen. Pues porque eso sería una estupidez. ¿Cómo hago para pedirles que no se equivoquen? No. Que sabiendo que se van a equivocar, están haciendo todo por ser mejores. Por ser mejores mamás, por ser mejores papás, por ser mejores parejas, por ser mejores hermanos, por ser mejores hijos, por ser mejores. Y que la gente los vea y diga, está luchando, se está esforzando. Yo le creo lo que me diga en clase, porque lo veo llorar en medio de su dolor, porque está luchando. Yo no espero que mi profesor sea un tipo que no se equivoque, no, yo espero que cuando se equivoque yo lo vea luchar y sufrir para ser mejor a partir de su equivocación. Ustedes no pueden pedirle a la gente de sus comunidades que no se equivoquen, que no sean antitestimonio, que no metan la pata, no. Ustedes lo que tienen que decirles es, gracias por mostrarme el dolor y la lucha para ser mejor cada día. Ahí yo le creo lo que usted me diga en clase. De eso es de lo que se trata. Eso se llama formar para el discipulado. El discipulado tiene que ver con nuestra fragilidad, con nuestras luchas, con nuestras equivocaciones. Pedro, al final del curso, 3 años después, cuando ya estaba listo para graduarse, le tenían listo el certificado, sacó la espada y le cortó la oreja a un tipo. ¿Y qué pasó con lo que le habían enseñado de que si te pegan en una mejilla, pon la otra? Si el desgraciado sacó la espada. Perdió lo que había estudiado. Y le tocó hacer un camino para desembarrarla, para sacar la pata de donde la metió las 4 patas. No estaban buscando que fuera perfecto. Tuvo que esforzarse para luchar como discípulo. La gente quedó impactada al escuchar a Jesús porque tenía autoridad y no como los catequistas, no como los teólogos. Porque su vida cotidiana era consistente con lo que él enseñaba. Trabajen en eso, en esmerarse en ser consistentes. No, escúcheme bien, no en disfrazarse. Yo no quiero formadores que se disfrazan, que muestran rostro de pureza y perfección, pero cuando se los encuentran en la casa los oyen gritar a los hijos y a la mujer. No se disfracen, sino trabajen por su consistencia. Trabajen por cada vez tener mayor comunión con Jesús, sabiendo su fragilidad, pero trabajando en eso, mejorando en eso. Y miren cómo termina el texto. El texto termina diciendo en el capítulo 28, último texto del que íbamos a hablar hoy.
Primero el capítulo 7. Estaban impactados por la autoridad de Jesús que tenía que ver con la consistencia, la coherencia. Formamos para el discipulado en la vida cotidiana y la vida cotidiana es nuestro lugar de formación. Segundo, capítulo 28, versos 19 y 20, de ahí mismo de Mateo. Mateo, el último capítulo, los últimos versículos. Mateo 28, 19 y 20. Dice así, escuchen esto. Este es el mandato de Jesús. Aquí está fundamentado el ministerio de la enseñanza. ¿Qué dice Jesús? Vayan pues y hagan ¿qué? Discípulos a todas las gentes, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y escuche, y enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. ¿Por qué nosotros desarrollamos el ministerio de la enseñanza? Porque Jesús nos ordenó eso. Se lo mandó al padre Roberto. Claro. Le dijo, ve y bautiza. Claro. Pero le dijo, ve y enseña. Y ese no es un mandato solo para los curas. No, ni para el padre Rigoberto. No, es un mandato para los bautizados, pero de manera especial para ustedes, los encargados de los ministerios de formación de los grupos de la renovación de la Arquidiócesis de Washington. Vayan y hagan discípulos, es decir, la formación que den en sus clases de crecimiento es para hacer discípulos. Y ese hacer discípulos, dice el texto, es que la gente tenga la experiencia de sumergirse en la paterna maternidad de Dios, en el nombre del Padre, en la experiencia del señorío de Jesús, en el nombre del Hijo, y en la vida en el Espíritu, en el nombre del Espíritu Santo. Bauticen en el nombre del Padre, pero bauticen no es echen agua. Jesús no estaba pensando en sacramentos. Óiganme bien. Cuando Jesús dijo vayan y bauticen, Jesús no estaba pensando en los sacramentos. Los sacramentos se inventaron siglos después. No, porque si Jesús le dice a esta persona, ve y bautiza en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y ella piensa en sacramentos y dice, pero ¿cómo? Si yo soy una mujer, ¿yo qué sacramentos voy a dar? No, pero Jesús le dijo a ella, vaya y bautice. ¿Está hablando de sacramentos? No, está hablando de experiencia. Ve bautizar, ve y sumerge a la gente. Bautizar significa sumergir. Por favor, cuando Jesús dice bauticen, no está pensando en primer momento en sacramentos. A ver, dígale a la persona que está a su lado, tú tienes que bautizar en tus clases de crecimiento, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No estamos diciendo que vayan y le echen agua a la gente. No estamos diciendo que vayan y celebren sacramentos en las clases de crecimiento, no. Estamos diciendo que ustedes en las clases de crecimiento tienen que generar la experiencia de sumergir, bautizar, sumergir a la gente en ser discípulos, viviendo como hijos del Padre, mostrando el señorío de Jesús y viviendo en el Espíritu. ¿Para qué entran ustedes a clase? Para formar discípulos así, sumergidos en la experiencia del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Eso significa que ustedes tienen que ser cada vez mejores en los procesos de formación para que la gente madure en su relación como hijos de Dios, en su relación con Jesucristo como Señor de sus vidas y en su relación con el Espíritu, que es el que los hace vivir la vida cotidiana a la manera de Jesús. Porque si la gran comisión que mandó Jesús al final del capítulo 28 de Mateo es: vayan por todo el mundo y bauticen a todos, hagan discípulos a todos, a todos. Quiere decir que cada vez que usted entre a clase, usted tiene que estar pensando: ¿cómo hago para que estas personas sean mejores discípulos y vivan como hijos del Padre, el señorío de Jesús y la vida en el Espíritu? Eso significa bautizar. Y ya luego le mandamos a Rigoberto y a Roberto a que les echen agua. Pero lo de ustedes en primera instancia es sumergir en la experiencia. Porque en la Iglesia Católica tenemos un montón de gente a la que le echaron agua, pero que no tiene la experiencia de Dios. Tenemos un montón de gente que tiene encima un montón de sacramentos, pero que no tiene una experiencia de Dios que le haya transformado la vida. Por eso ustedes tienen una gran tarea en sus ministerios de crecimiento, en sus ministerios de formación. Y es: hagan que la gente tenga la experiencia, que vivan como discípulos. Formamos, dictamos clase para que la gente sea discípula. Unos son discípulos en el presbiterado, otros son discípulos en el episcopado, otros son discípulos en el diaconado, otras son discípulas en la vida consagrada, y los demás somos discípulos en el laicado. Todos somos discípulos. El padre Roberto, el padre Rigoberto no son discípulos de primera categoría y ustedes de tercera. Ellos no son mejores que nosotros, ni son más importantes en la iglesia por ser curas, ni están primero que nosotros. Y nosotros detrás chiquitos. No, Señor. Porque la condición en la que somos hechos hijos de Dios es la misma. Se llama bautismo. Bautismo. Ese es el fundamento de la teología de la sinodalidad hoy por hoy. Una de las grandes cosas que van a pasar ahora en octubre en Vaticano es que va a salir un documento muy fuerte diciendo: vamos a recuperar todos la condición de bautizados para que juntos, como bautizados, el Papa, el cardenal, el obispo, el cura, el diácono, la religiosa y los laicos, todos somos iguales por nuestra condición bautismal. Y si somos iguales todos, con carismas diferentes, con servicios diferentes, ni mejores ni peores, diferentes, todos somos entonces discípulos. Discípulos. El Papa ha sido enfático en estos últimos 10 años en ayudarle al hombre, al pueblo de Dios en la Iglesia Católica, en decir: el cura, el Papa, el cardenal, el obispo, el diácono, la monja y usted son iguales. ¿Por qué? Porque somos discípulos. Discípulos. Por eso dice el Evangelio que estamos escuchando al final del Evangelio de Mateo: ustedes vayan a todos y háganlos discípulos. Nada más. Y para ser discípulos, ¿qué tienen que hacer? ¿Qué dice el texto? Enséñenles.
Ministerio de enseñanza. Enséñenles a vivir todo lo que yo les he mandado. Enséñenles. ¿Cómo se hace discípulos? Enseñando. ¿Y quiénes están aquí reunidos? Los encargados del ministerio de enseñanza. Vayan y hagan discípulos enseñando todo lo que yo les he mandado, para que la gente viva sumergida en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Eso es a lo que ustedes fueron llamados. Ese es su carisma, ese es su ministerio. Vayan y enseñen todo lo que Jesús ha mandado, para que la gente que los escuche sean discípulos y sean mejores discípulos. ¿Y cuándo se forma eso? En clase y afuera de clase. Cuando ustedes sean consistentes en el contenido y coherentes en la manera de vivir. Consistentes en el contenido, coherentes en la manera de vivir, y como lo dijimos en la primera parte de hoy, cuando hayan desarrollado el carisma, la formación en los contenidos y en la forma, y el arte de cada vez ser mejor profesor. Mañana, para cerrar estos 3 días introductorios de formación, voy a hablar de 2 grandes cosas. Primera cosa de la que voy a hablar mañana es qué características, ya les voy a decir qué nombre le puse yo a eso. ¿Cómo debe ser la enseñanza? Mañana voy a hablar de cómo debe ser la enseñanza y cualidades del formador. Esos son los 2 temas de mañana. Primer bloque antes del descanso, cómo debe ser una enseñanza. Y segundo bloque después del descanso, cualidades necesarias de un maestro. Y voy a hablar de 10, como un decálogo de un buen maestro. Así que, amigos, hoy hemos trabajado para terminar. Nuestra formación es para ser discípulos. Los 2 textos de Mateo estaban impactados por la autoridad con la que Jesús enseñaba, no como la de los escribas. Y segundo, Jesús dándonos el mandato: vayan ustedes y hagan discípulos enseñando a vivir en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu. Y yo por mi parte, dice Jesús, estaré con ustedes todos los días hasta el final del mundo. Amén. Nos vemos mañana.